hoy vamos a hablar sobre vivir como Cristo, ¿sí? Cristo es nuestro ejemplo a través de Filipenses, según todo lo que nos va relatando el apóstol Pablo, lo que va escribiendo en esta carta tan hermosa, que la verdad que a medida que la vas estudiando te dan ganas de volver a leerla, volver a empezar a estudiar, porque está todo relacionado, todo enganchado, y cómo Dios a través de su palabra va hablando a nuestros corazones, ¿no? Así que, bueno, en esta tarde espero que pueda ser de bendición. Y bueno, a través de este capítulo 3, ¿sí? Vamos a trabajar entonces cómo deberíamos nosotras aprender a vivir como Cristo, ¿sí? El otro día hablamos sobre el ejemplo que Él nos dejó, sobre su humildad, cómo Él se despojó a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios como algo que lo usara como argumento para dejarnos a nosotras y sin la salvación, sino que al revés, eso lo motivó a entregar su vida por nosotras. Les voy a compartir entonces unas pantallas para que podamos estar viendo y para que podamos estar compartiendo, pero también las voy a invitar a que podamos leer juntas el capítulo 3 de Filipenses, algunos versículos. Si tienen la Biblia ahí, les invito a que entonces, si tienen la Biblia, que lo podamos leer. Y vamos a tenerlo ahí abierto, lo vamos a tener al capítulo a mano, para que podamos ir comentando cada uno de los versículos, ¿sí? Arrancamos. Dice, capítulo 3, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice el apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Hasta ahí vamos a leer primero, hasta el versículo 10, que es la primera parte, ¿sí? El lema de este estudio es: porque para mí el vivir es Cristo. Y hoy justamente vamos a hablar de qué es, ¿sí?, esto, qué es vivir como Cristo, ¿sí? Nosotras dijimos que el libro de Filipenses habla justamente del apóstol, escribe a esta ciudad, a los integrantes de esta ciudad que tenían su iglesia, y los invita a regocijarse en distintas situaciones, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de esto: vivir con gozo cuando vivimos como Cristo, ¿sí? Vivir con gozo, vivir celebrando lo que es ser hijas de Dios, ¿no? Muchas veces vivimos como cristianas derrotadas, ¿no? Como cristianas que lo hacemos porque no tenemos otra opción, pareciera, en nuestra vida. Sin embargo, el Señor nos llama a regocijarnos viviendo como Cristo, ¿sí? Acá puse yo una pantalla que dice, y esto es importante: vivir como Cristo rechazando el legalismo, ¿sí? Acá en el primer versículo, que está en el 3.2, dice: guardaos de los perros. Bueno, ahí había personas en esa época, en las primeras iglesias que fueron surgiendo, que eran judíos, que se habían convertido, que habían recibido a Cristo, que habían entendido que Cristo era el Mesías. Pero ¿qué pasaba con estos judíos? Justamente lo que ellos querían era
que esta iglesia, ¿sí?, que la iglesia que estaba surgiendo, cumpliera con todos los preceptos de la ley. Y entre ellos, uno de los más importantes era la circuncisión, ¿sí?, esta medida de seguridad, de salud que Dios les había dado, pero principalmente que era una señal, el cumplimiento de la circuncisión, una señal de estar separados y consagrados, ¿sí?, que tenían los hebreos para demostrar que pertenecían al pueblo de Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasaba cuando empieza a establecerse esta iglesia, esta primera iglesia, estas primeras iglesias? Entonces aquellos judíos que se convertían, ¿sí?, recibían a Cristo, pero que querían que los nuevos cristianos cumplieran con todos los puntos de la ley. Y justamente sabemos, porque está escrito en su palabra, que el Señor cumplió la ley, pero también vino para abolir la ley, porque la ley que hacía ponía en evidencia el pecado, ¿sí? Entonces ya no era necesario cumplir la ley, ¿sí? No era necesario cumplir la ley esperando que venga el Mesías, porque el Mesías ya había venido y la obra de Cristo es suficiente. Pero estos hermanos lo que hacían era como un poco presionar a las distintas iglesias para que se cumplieran todos esos puntos de la ley, ¿sí? Y en cierta forma muchos se confundían y pensaban que la obra de Cristo necesitaba ser completada con acciones humanas, ¿sí? Entonces acá el apóstol los invita a los filipenses a guardarse justamente de estas personas, ¿sí?, que querían imponer. ¿Y por qué debemos rechazar, ¿no?, el legalismo? Dice en Hechos 7:51, que está acá el texto, y que es lo que Esteban en su discurso cuando lo van a matar le dice a los judíos que estaban escuchando, está en la versión internacional, dice: tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. La circuncisión decíamos que era el símbolo de estar separados, de estar consagrados para Dios, ¿sí? Pero ahora realmente lo importante no era cumplir con esa acción, sino permitir que el Espíritu Santo esté limpiando esas vidas, ¿sí? Permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y dejar de lado la carne, ¿sí? Crucificar la carne, ¿no? Entonces, lo que el apóstol estaba invitando, ¿sí?, a los filipenses era esto, ¿no? Dejar de lado estas acciones o estas normativas y poner lo difícil de esta cuestión era que se enfocaban más en cumplir con estos ritos, con esta religión, y se olvidaban de enfocarse en lo más importante, que era fortalecer su relación con Cristo, ¿sí?, su relación personal con Cristo. Entonces, Dios también hoy nos invita a nosotras, ¿no?, a vivir como Cristo. Si nosotros estudiamos la vida del Señor en la tierra, vemos que una de las cosas que Él rechazaba era esta hipocresía de muchos de los fariseos, de muchos de los maestros de la ley, que vivían de la boca para afuera una vida, pero en su corazón no honraban a Dios. Entonces, algo importante para nosotras es en este tiempo rechazar el legalismo, buscar de fortalecer nuestra intimidad con el Señor. Y sigue el apóstol hablando y nos va a hablar de renovar nuestra escala de valores, ¿sí? Estos dos versículos, el 7 y el 8, son dos versículos que son claves en este capítulo 3. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Acá el apóstol lo que está diciendo mucho, no para que nos confundamos, no es para que digamos, bueno, entonces todo lo que yo tengo no sirve nada, mi profesión no puede servir, mi casa, mi familia, y voy a perder todo porque recibí a Cristo y voy a abandonar. No, Dios nos llama, ¿sí?, en este sentido a que entendamos esto. En el caso de Pablo, ahora vamos a ver una comparación en cómo eran sus valores, su escala de valores antes de conocer a Cristo y cómo es su escala de valores después de conocer a Cristo. Algunos historiadores dicen que cuando él recibe a Cristo, se identifica con Cristo y empieza a vivir como un cristiano, seguramente lo han expulsado de la sinagoga, ha sido, digamos, eximido, no le permitían, ¿sí?, acceder al culto judío, porque justamente él era un perseguidor de la iglesia y ahora
¿sí? Estaba difundiendo el evangelio. Entonces por eso muchos dicen que dice por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pero ¿qué pasaba? Lo que dice el apóstol acá es que él había armado toda una escala de valores en su vida, intentando acercarse a Dios, intentando agradar a Dios, ¿no? Muchas de las cuales no habían dependido de él. Ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Pero dice que estas cosas que antes para él eran ganancia, ahora se habían transformado en pérdida. Cuando habla de esa pérdida, lo que dice es que, lo que quiere decir este término pérdida, es que eran como, ¿vieron cuando nosotros ponemos la mesa, terminamos de comer y quedan como esas miguitas, esas sobras que quedan arriba de la mesa, que es poquito, y a veces lo tiramos al piso y lo barremos, o lo juntamos en un platito y se lo damos a las mascotas? Bueno, así dice Pablo que es la transformación que hizo, la renovación de su mente que hizo el Señor en cuanto a qué era valioso para él, ¿sí? Aquello que para él estaba en primer lugar y era lo más valioso, es ahora algo insignificante, por amor de Cristo. Si ponemos a Cristo y ponemos a los valores que teníamos antes de conocerle, Cristo tiene que quedar en primer lugar. Y esas cosas pasan a ser cosas sin valor, cosas insignificantes. No porque no nos haya costado conseguirlas o demás, sino porque el primer lugar lo anhela el Señor. Entonces, para vivir como Cristo tenemos que tener clara nuestra escala de valores, ¿sí? Tenemos que rechazar el legalismo, buscar una relación genuina con Dios, pero también renovar nuestra escala de valores. Y sigue diciendo, y dice, y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando habla del conocimiento de Cristo Jesús, no se refiere a un conocimiento teórico, a bueno, me pongo a estudiar teología y entonces eso me va a hacer ser más como Cristo. Dios quiere que conozcamos de su palabra y de hecho es una bendición poder estudiar su palabra, pero acá se refiere a un conocimiento, a una intimidad, ¿sí? A una relación personal, a un tiempo compartido con el Señor. Entonces él dice que cualquier cosa al lado de ese tiempo compartido con el Señor, por lo cual él perdió sus cosas, ¿sí? Su escala de valores anterior perdió valor, no tiene precio al lado de estar con el Señor, ¿sí? Entonces dice aún más, no es pérdida, ya lo pone en otro nivel más bajo. Eso ya se convierte en basura, ¿sí? Algo no solamente que no tiene valor, sino algo que es realmente para desechar y que no tiene ningún provecho. Entonces, realmente cuando el Señor llamó a Pablo y tuvo ese encuentro personal, cuando se dirigía a Damasco, Dios renovó su mente y le mostró que todas las cosas que él antes había hecho y en las cuales había puesto su confianza, eran las que ahora pasaban a un segundo plano, porque lo más importante era su relación y su intimidad con el Señor. Y a veces a nosotras nos pasa que tenemos mal nuestra escala de valores como cristianas, como hijas de Dios. Ponemos en primer lugar o en segundo cosas que no son las que son tan importantes. Y dejamos al Señor postergado. Dejamos al Señor en segundo lugar. Nos ocupamos más de el culto que del Señor del culto, como decíamos la otra vez, ¿no? Pensamos más en que se haga la obra y nos olvidamos del Señor de la obra. Pero Dios quiere que renovemos esa escala y que Él esté en primer lugar. Y fíjense acá el contraste que vamos a ver sobre Pablo y lo que él sintió en su vida. A ver si lo tengo, acá está. Acá hay una escala de valores, ¿sí? Está la escala de cuando Pablo era un hombre natural y la escala de cuando Pablo se convierte en una nueva criatura. Dice la escala como hombre natural. Decía él que fue circuncidado, ¿sí? Cuando tenía 8 días de vida, o sea que era recién nacido. No era lo mismo en su época circuncidarse de grande, es decir, hacerse judío o pertenecer a la religión hebrea de grande, ¿no? No era lo mismo, no significaba el mismo lugar, no tenía el mismo prestigio. Después dice que él era del linaje de Israel, ¿sí? No era un extranjero, no era de las tribus por ahí que no tenían tanta importancia, sino que era de la tribu de Benjamín, la que había permanecido fiel. Y sumado a eso, fíjense que dice que era hebreo de hebreos, o sea, todos sus antepasados eran hebreos, no había ninguno que fuera de otra nacionalidad, ¿no? Fariseo, o sea, él había estudiado la ley, ¿no? Estaba en el nivel de los más altos maestros y conocedores de la ley de su época.
tenía celo por esa ley, ¿sí? No solamente que la sabía, sino que él se afanaba y se esforzaba para que esa ley sea cumplida. Y también dice que era irreprensible, es decir, que él cumplía con cada uno de los puntos de la ley, ¿no? Entonces, en su época y en su sociedad y en el lugar donde él vivía, él estaba como en lo más alto del prestigio social, ¿sí? Era religioso, había cumplido, tenía la descendencia que cualquiera quería tener en su sociedad, tenía el conocimiento que cualquiera quería tener, tenía el testimonio que cualquiera quería tener, pero le faltaba lo fundamental. No había tenido un encuentro personal con el Señor, ¿no? Entonces él, a pesar de tener todo este currículum, podemos decir hoy, él entendió cuando tuvo su encuentro personal con Cristo que necesitaba una relación personal con Cristo. Y al tener ese encuentro, Dios renovó su mente y se transformó en una nueva criatura. Aquel que está en Jesús es nueva criatura, ¿no? Y dice que las cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Y entonces él empezó a cambiar su escala de valores, porque él entendió, vamos a leer el versículo 9 y 10 de vuelta, el 8 un pedacito y el 9 y 10, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? Lo primero es esto, es conocer, no la excelencia del conocimiento en forma filosófica, humana o teológica, sino esto de conocerle personal, de tener una comunión con Cristo, con Dios, ¿no? Eso es lo que va a poner como primer punto. Sigo leyendo el versículo 9. Dice, el 8, perdón. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en Él, ¿sí? A partir de este encuentro personal, ¿sí? Él va a ser hallado en el Señor, es decir, somos adoptadas, somos hechas hijas de Dios cuando tenemos nuestro encuentro personal con Cristo y le recibimos en nuestro corazón. Sigue diciendo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, ¿sí? A partir de nuestro encuentro personal con Cristo, ya no podemos volver al legalismo, porque somos únicamente justificadas por fe en la obra de Cristo y no por las obras que nosotras podamos hacer. Sigue diciendo, y la participación, a fin de conocerle, versículo 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, ¿sí? Otra vez vuelve a hablar de conocerle, no solamente conocerle, tener un encuentro personal, sino también que nuestra escala de valores tiene que estar esta intimidad con Dios, conocer el corazón de Dios y que Dios, o sea, su palabra, y que Dios conozca nuestro corazón. Dice más, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección. Él, lo que quiere decir acá el apóstol es, si conocimos a Cristo, sabemos que Él resucitó, ¿cómo no confiar en este poder que va a transformar nuestra vida? ¿Cómo no pensar y creer y saber y experimentar su poder en nuestra vida? Esta es la escala nueva de valores que tiene. ¿Cómo no identificarme? ¿Sí? Dice el versículo 10, y la participación de sus padecimientos. Si soy una hija de Dios, conocí a Cristo, soy adoptada por Él, soy su hija, soy parte de su familia, estoy justificada por la fe, tengo intimidad con mi Señor, estoy experimentando el poder que transforma mi vida, ¿cómo no identificarme con ese Señor? Y cómo no, dice, asemejarme a Cristo, ¿no? Dice, en los padecimientos de su muerte. Porque no es que el apóstol dice, bueno, quisiera morir de la misma manera que murió Cristo, sino fíjense que si volvemos para atrás en el capítulo 2, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? También en nuestra escala de valores tiene que estar esto, esta obediencia semejante a la que Cristo tuvo. Y así tiene que estar nuestra escala de valores. Entonces Dios, a través de este capítulo de la Biblia, nos llama a rechazar el legalismo, a rechazar esa relación de cumplir, de hacer por hacer, sino a tener una escala de valores como Dios quiere, una escala de valores donde Él, su persona, su Hijo y nuestra intimidad, nuestra relación y el poder diario experimentarlo cada día en nuestra vida.
Y por último, nos llama a vivir como vivió Cristo, ¿sí? Nos llama a proseguir a la meta. Nosotras no leímos los versículos que siguen, vamos a leer ahora los últimos versículos que dice a partir del 11. Bueno, el apóstol va diciendo que él todavía no alcanzó eso, ¿no? No es que él cree, ahora se cree que es mejor que ellos, sino que él no alcanzó, pero él quiere alcanzar eso, por lo cual fue llamado, ¿sí? Fue asido, dice versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Él tiene muy claro que Dios tiene un propósito para su vida, ¿sí? Como para la de los filipenses que lo decía en el 1:6, ¿no? Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará, la completará. Entonces dice, fui alcanzada, nosotras deberíamos pensar, fui alcanzada por Dios con un propósito. Entonces yo también tengo que estar persiguiendo esto, ¿no? Asir aquello para lo cual fui también nacido. Dios tiene un propósito en mi vida, por lo cual, ¿sí? Me buscó, ¿no? Entonces también yo debo buscarle a Él para que ese propósito se cumpla en mí. Y dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Él dice, yo no creo que lo haya logrado, me falta, porque esto es el principio de la vida cristiana. Este cambio de valores es el principio de nuestra vida cristiana. Este poner al Señor en primer lugar es vivir como Cristo, no poner a Dios en primer lugar como hizo Cristo con su Padre. Y es el principio de la vida cristiana y de la transformación que Dios quiere hacer en nosotras. Pero dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Y acá hay dos cosas importantísimas que a mí me llegaba al corazón lo que Dios dejó reflejado en su palabra. Primero, tenemos que dejar, pero tenemos que olvidar lo que dejamos. A veces hay cosas que abandonamos porque sabemos que ante los ojos de Dios están mal, pero no queremos olvidarlas, ¿no? O corremos arrastrando cosas que Dios no quiere que arrastremos. Nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Dicen Hebreos. Él nos llama a olvidar aquellas cosas que dejamos para agradarle, no ir corriendo mirando hacia atrás. Y nos dice, es más, tenés que extenderte hacia adelante, como cuando en una carrera van todos los corredores y se están esforzando y su cuerpo está inclinado hacia adelante, así deberíamos correr nosotros buscando la meta, ¿sí? Buscando, ya somos salvos y estamos transitando este tiempo que Dios nos da de vida hasta llegar a estar en su misma presencia, ¿no? Y tenemos que ir prosiguiendo esta meta, no perderla de vista, olvidar lo que dejamos porque sabemos que Dios nos llamó a dejar, pero extendernos hacia adelante. Y además nos llama a comprender este propósito, ¿sí? Dice 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, ¿sí? Nos llama a comprender que Dios tiene este propósito con cada una de nosotras, ¿no? Y quiere cumplirlo en cada una de nosotras. Y tenemos que realmente olvidar aquello que dejamos, extendernos hacia adelante, vivir en esta actitud. Imagínense si los corredores estarían mirando para atrás cuando corren la carrera, se tropezarían seguramente y caerían, ¿no? En el momento de la carrera no están contando cuántas ganaron, cuántas perdieron, se siguen esforzando para continuar en carrera. Así como hijas de Dios debemos estar nosotras. Y para finalizar dice, versículo 17, bueno, él dice, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún digo llorando, son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios con minúscula es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Lo último que marca en este capítulo es que no solo tenemos que comprender ¿sí? Olvidarnos lo que dejamos, extendernos hacia adelante y comprender este propósito que Dios quiere cumplir en nosotras, sino apropiarnos de la ciudadanía.
Los filipenses vivían justamente en Filipos, ¿no? Que era una ciudad griega, pero que estaba dominada por los romanos en ese momento, entonces ellos tenían la ciudadanía romana, pero no estaban en Roma. Y la ciudadanía romana les daba privilegios, les daba beneficios y derechos, ¿no? Y Dios nos llama en este tiempo también a ver en este final del capítulo este contraste para aquellos que queremos proseguir a la meta. Pablo habla de los enemigos de la cruz y de nosotros que somos los ciudadanos del cielo. Nosotros podemos vivir como ciudadanos del cielo en la tierra. Nuestra ciudadanía no es por obras, es por nacimiento, porque nacimos de nuevo y somos ciudadanos del cielo. Y vivimos como extranjeros. Pero Dios quiere transformar este cuerpo, ¿no? Como dice acá, de humillación en un cuerpo glorificado a semejanza de Él. Nosotras podemos elegir vivir como ciudadanas del cielo, o podemos elegir vivir como los enemigos de la cruz, ¿no? Cuyo Dios es el vientre. La idolatría, la impureza, ¿sí? La búsqueda constante de gratificarme a mí misma, ¿no? Y estos enemigos de la cruz, su gloria termina siendo su vergüenza, ¿no? Entonces dice que solo piensan en lo terrenal. Si nosotras queremos vivir como Cristo, para proseguir a la meta, tenemos que apropiarnos de esta ciudadanía que Dios nos da. Dios nos hace ciudadanas del cielo, pero a veces vivimos como si fuéramos terrenales, ¿no es cierto? Entonces Dios nos invita a través de este capítulo a pensar justamente en estos 3 puntos, ¿no? En no estar siendo legalistas y perder la bendición de tener una comunión personal y diaria, una intimidad con Dios, experimentar su poder en nuestra vida, estar renovando esa escala de valores, ¿sí? No es que desvaloricemos las cosas que Dios trabajó en nuestra vida, si tenemos una profesión, si tenemos un conocimiento, un talento natural que nos dio, un don, sino que realmente podamos humillarnos como Cristo, como decíamos el otro día, y poner en primer lugar a Dios, ¿no? A Dios y vivir como Cristo. Y por último, ¿no? Proseguir a esa meta, olvidar lo que dejamos. Muchas veces vivimos en el pasado, vivimos cargando cosas que Dios no quiere, corremos la carrera con mochilas que Dios no quiere, ¿no? Y nos cuesta extendernos hacia adelante porque tenemos esas cargas, ¿no? Así que Dios nos llama a que comprendamos que Él tiene un gran propósito de transformarnos y que podamos vivir como extranjeras teniendo presente esta ciudadanía que Él nos dio, no por obras, sino por nacimiento, por el nacimiento que experimentamos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Yo las invito a orar para terminar este tiempo y realmente anhelar esto, ¿no? Anhelar el vivir como Cristo, teniendo en cuenta estas 3 cosas, ¿no? Buscar una vida que no sea legalista, una vida de relación personal con Dios, renovar nuestra escala de valores, porque somos nueva criatura, y proseguir a la meta.